¿Qué tal, amigos de Palabra de Gol? Bienvenidos a una nueva reacción en caliente de lo que dejó otro partido interesante de la Copa Sudamericana. En esta oportunidad vamos a hablar del Sporting Cristal Emelec, que como bien sabrán acabó con victoria para los ecuatorianos por 1-0, y vaya que esto es sorpresivo porque hay que decir que el favoritismo evidentemente lo tenía Cristal. Venía arrastrando pues un invicto muy importante tanto en el fútbol internacional como en el fútbol peruano, venía siendo muy confiable, local sobre todo, y pues también se había mostrado una cara muy competitiva en lo que eran las copas internacionales. Venía de Copa Libertadores, ahora se está enfrentando en este playoff en Copa Sudamericana y no tuvo un estreno nada sencillo porque se encontró con un Emelec que vaya que lo leyó bien, que se nota que lo estudió y que le dio muy pocas herramientas para que Cristal hiciera su juego, sobre todo en ofensiva, que me parece que es el partido más complicado tal vez que le he visto a este Cristal este año en cuanto a generación de juego, en cuanto a profundidad, porque es cierto que tuvo sus oportunidades claras y demás, pero le costó, casi que sobre el final llegaron las más claritas para los peruanos, y de resto fue un trámite pues muy incómodo para lo que es el equipo de Thiago Núñez, que suele mostrarnos pues una cara más confiable, que sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo romper los partidos, pero en esta oportunidad no se le dio, se le paró pues un rival que lo estudió muy bien y que no le dejó las cosas para nada sencillas, sobre todo en ese primer tiempo que fue bastante plomazo, hay que decirlo, porque se estudiaron demasiado, se intercambiaban por momentos los dominios, es cierto. Cristal asumió un poco más el protagonismo al ser local, evidentemente, y Emelec siempre asumió pues esa postura defensiva, nunca dio espacios por toda su línea, su última línea, también por los laterales se defendió muy bien con sus dos marcadores de punta, y también con los extremos, que tanto Bolaños como el Demonio García pues eran más que colaboraban con las puntas, más no pues eran extremos definidos ahí que tuvieran oportunidades claras para atacar. Casi que no sufrió Cristal en ataque, y tal vez Emelec tuvo una que otra escapadita de algún jugador de Cristal, pero con muy poca claridad, y de hecho pues nos dejaron muy pocas oportunidades en lo que fue ese primer tiempo de estudio, de mucha vigilancia, y donde pues careció pues el fútbol creativo, la profundidad sobre todo, y nos dejaron con un 0-0 que pintaba para un plomazo de novela este primer partido. Pero hay que decir que se rompió en el segundo tiempo y que me alivió un poco, porque yo esperaba que esta eliminatoria fuera una de las más interesantes, que nos dejara más sorpresas, pero con ese trámite ya me estaba asustando del primer tiempo. Pero afortunadamente para la serie y para los ecuatorianos, no tanto para los peruanos, sucede lo que es el gol de Emelec, que básicamente pues es lo que termina de romper en el segundo tiempo este cotejo, ese tiro libre donde se va lejos, ahí se desorganizan un poco las marcas de Cristal, y ahí es muy importante el aporte de Fernando León, que continúa la jugada, lee muy bien, que Cristal descuida pues lo que es el punto penal y la parte frontal del área, y saca un centro y rastrero para que aparezca José Ceballos, y ahí ponga la primera diferencia de este partido, y ahí se activa lo que es ya el trámite que vimos en el resto del cotejo, ¿no? Ya un Emelec que ya no voy a buscar nada más, si acaso una contra, pero voy a defender con mi honor, con todo lo que tengo, esta ventaja mínima en Lima, porque era muy importante, ¿no? Un Cristal que se crece también, que se había hecho fuerte en lo que es su feudo allá en el Nacional, pero con esta desventaja pues se planteaba este partido donde Cristal ya tenía la obligación y la recontra obligación de buscar la igualdad y tener la ventaja que muchos esperamos, y que yo, por supuesto que yo esperaba, después de lo que había dicho en el video de Sudamericana, que este Cristal iba a sumar el protagonismo. Ya con la desventaja en el marcador pues evidentemente queda toda la responsabilidad para que Cristal salga a buscar, pero hay un tramo importante donde se le ve desesperado, ¿no? Porque si algo fue permanente para Cristal en este cotejo fue que no decidieron bien en las jugadas en los metros finales. Es cierto, tuvieron generación, tuvieron pues su control habitual en la mitad de la cancha, esa circulación que tenían muy interesante pues tanto Yotun como sus compañeros Pretel y Castillo, pero les costaba ser más profundo, conectarse pues con sus atacantes. Grimaldo, que tal vez fue el más incisivo, es cierto que al principio pues tomó malas decisiones, era ansioso y no era tan profundo como se le podía exigir, pero también hay que decir que fue un partido espantoso por parte de Hover y de Brenner. Marlos, creo, por Dios, todavía le rebotan hasta un ladrillo, y hay que decir que solo Grimaldo es el que por poco se salva pues de lo que fue el pobre accionar ofensivo de Cristal en casi todo el partido, porque hay que decir que ya a los 15 minutos finales básicamente es donde Cristal, ya con toda la desesperación encima y ya con un Emelec totalmente volcado hacia la defensa, toma el protagonismo, toma pues las mayores oportunidades, las más claritas, y es donde aparece un Pedro Ortiz que termina siendo una de las figuras más importantes de Emelec, junto pues con toda su línea defensiva. Yo creo todos se comportaron de forma impecable, y eso es lo que construyó este gran triunfo de Emelec. Hay que decir que los cambios le trataron de funcionar
funcionar a Cristal, porque intenta ahí tener hombres más profundos como Alarcón, que entra por Castillo, también sale Hover y entra Washington Corozo, también intenta con Sosa por Lora, pero estos tardaron en dar efecto, ¿no? Porque ya sobre los 10 minutos finales hay que decir que llegan, yo diría, como las 3 más claritas de Cristal, una que es una combinación muy interesante entre Corozo y Yotun, que termina pues de rematar por el costado izquierdo, pero ella responde muy bien lo que es Pedro Ortiz. También uno de los pocos desbordes o pocos enganches efectivos que pudo hacer Grimaldo, que exige de forma importante también a Ortiz, que se hace seguro ahí y saca con una mano casi del ángulo ese remate que era muy interesante. Y otra jugada de Corozo, casi que maradoniana, que se saca como a 3 y saca un remate que al final es interceptado, y son como las más claritas que saca Cristal, que dentro de todo pues hacen que uno pueda decir que mereció el empate sobre esos 15 minutos finales, esos 10 minutos finales. Pero hay que decir que en líneas generales no tuvo pues como la claridad ofensiva y pues ese circuito de juego que nos había mostrado en encuentros anteriores como para decir que este Cristal era el favorito y demás. Esta vez nos deja algunas dudas, pero sabemos que está el funcionamiento y sabemos que está pues la intención de controlar. Veremos qué tanto logra hacer eso en Ecuador, ¿no? Porque ya será otra historia allá en el Cadwell, donde también Emelec se hace más fuerte, donde evidentemente pues vamos a ver si toma una postura más propositiva, más allá de que tiene la ventaja y no es que necesite atacar de buenas a primeras, aunque es cierto que para tranquilizar lo que es el balance de la eliminatoria le convendría. Pero vamos a ver, Cristal también ha demostrado caras interesantes de visita. Veremos si hay un Cristal más desesperado y asume más riesgos a la hora de generar, porque vaya que este Emelec lo estudió muy bien y lo anuló básicamente en casi todo el partido. Y bueno, para finalizar vamos a decir los puntajes de los equipos, porque hubo actuaciones interesantes y otras no tanto. Pero arranquemos con Cristal, con Solís, que tuvo poca exigencia, en el gol tuvo poco que hacer, pero digamos un 6 de promedio. Lora, que es cierto que se intentó proyectar mucho, pero no tomó buenas decisiones, también un poco impreciso, así que un 5 para Lora. Hay que remarcar que la línea, que los dos centrales de Cristal también se comportaron muy bien, tanto Chávez como Ignacio fueron solventes, que tal vez quedaron un poco pagando en el gol, pero de resto pues se comportaron bien, anularon una que otra contra de Emelec, entonces fue interesante lo de ellos dos, les daría un 7. También tenemos a Loyola, que fue también de lo más flojito, no fue tan profundo, no supo conectarse muy bien en el ataque, y también en defensa pues tuvo algunos problemas, entonces hay que darle un 5 a Loyola. Vamos a la mitad de la cancha, donde está Pretel, que me pareció de lo más interesante, siempre fue el que se mostró permanentemente intentando crear jugadas y demás, pero no tuvo mayor profundidad, entonces ahí te baja un poquito, ¿no? Sería como un 6 para Pretel. Castillo, pues que perdió protagonismo, no se necesitaba mucho más su marca, sino se necesitaba hombres más ofensivos, entonces no terminó de aportar demasiado, entonces tal vez un 5 para Castillo. Luego tenemos a Yotun, que al principio no me estaba gustando su partido, careció de influencia y también quedó un poco pagando en el gol, porque su marca se le escapa y termina ahí marcando lo que es la diferencia de Emelec. Pero hay que decir que también generó, permanentemente buscó y tuvo uno que otro pase interesante como para la reacción de Cristal, pero no mucho más que eso. Entonces un 6 para Yotun, se salvó de ahí con una actuación interesante ya sobre el final. También muy parecido a lo de Grimaldo, que me parece que dentro de todo pues hay que premiarle su insistencia, su gallardía, su coraje para ir buscando permanentemente el ataque. Fue de menos a más, pero me parece que terminó respondiendo bien y sería un 6 o un 6,5, bueno, un 7 para Grimaldo, para darle un poco más de contraste ahí. Y ya lo que es Marlos y Hover hay que darles un 5, porque producieron poco, tomaron malas decisiones y vaya que pues sus participaciones fueron contraproducentes en gran medida para lo que fue el juego de Cristal. Y con Emelec, bueno, hay que decir que Pedro Ortiz se portó muy bien, le haría hasta un 8 porque fueron fundamentales, sobre todo dos atajadas ahí sobre el final claves para el portero ecuatoriano. Caicedo también me parece, Romario Caicedo se merece un 7, muy serio ahí marcando su costado y demás. Bueno, voy a decir que toda la línea defensiva de Emelec merece un 7, tanto León como Leguizamón y Carabalí, de verdad fueron soldados muy confiables en defensa, muy efectivos para ganar duelos y todo eso. Entonces hay que darles ese premio, un 7 para la última línea de Emelec, que en la mayoría del partido se comportó de forma impecable. Ya en la contención con Villalba y Valencia, hay que decir que fueron amonestados muy de forma tempranera,
quedaron tal vez pagando un poco porque Cristal por momentos dominó a hacer la mitad de la cancha, no se hicieron sentir tanto en esa marca como tal, entonces hay que darles un 6. Luego tenemos a Miller Bolaños y al Demonio García, que no hicieron su mejor partido en ofensiva, han tenido pues mucho más protagonismo en otros encuentros de Sudamericana, pero acá pues se sacrificaron por el equipo, fueron más principalmente marca, un poco de salida, tal vez tuvieron una que otra acción ahí que les quedó con algo de espacio, pero no mucho más, entonces hay que reconocerles eso, ese trabajo que hicieron de forma importante, sobre todo en defensa. En ataque tal vez les pudimos pedir un poco más, pero un promedio ahí, un 6,5 también, o si acaso un 7, porque fue fundamental esa marca en los extremos para anular como tal a Cristal. José Ceballos fue básicamente el mejor, el que marcó el gol, el que siempre le dio un poco de oxígeno a Emelec para descansar un poco con la pelota, siempre muy clarito con el balón, entonces hay que darle un 7 a Ceballos, o sí, un 7, un 8, igual que Ortiz, porque vaya que también se destacó y termina marcando el gol que hace la diferencia en esta eliminatoria. Y ya Alejandro Cabeza, que hizo pues también un partido muy de guerrero, de pelear, de intentar ahí descansar con el balón arriba, pero no mucho más, ha hecho mejores partidos, entonces un 6 para Cabeza, y con eso terminamos lo que son los puntajes de este partido, que nos deja esta ventaja mínima para Emelec de cara a la vuelta, que va a ser bastante importante y donde me obliga a repensar un poco mi predicción, ¿no? Porque es determinante sacar una ventaja en Perú y sobre todo pues a este Cristal que confiaba mucho en lo que era su localía y demás, y que se ha demostrado muy confiable en el plano internacional, pero no fue así. Entonces veremos qué sucede, va a ser una vuelta interesante donde va a ocurrir, yo creo que una que otra sorpresita, y lo estaremos viendo ya a lo largo de la semana y lo que quedará de la Copa Sudamericana. Así que nada, muchas gracias por ver este video, y como siempre decimos acá, este es el lugar donde adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.